Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Yo soy Nadia Beltrán, licenciada en psicología, con amplia experiencia trabajando con niños pequeños. Entonces, el día de hoy me emociona mucho iniciar con esta pequeña serie sobre el desarrollo infantil. Para ello, bueno, vamos a estar hablando de desarrollo intelectual, desarrollo psicosocial, emocional, de lenguaje, desarrollo motriz. Pero bueno, para no hacer muy largo este preámbulo, me gustaría comenzar ya de lleno con el primer capítulo, que será el desarrollo intelectual durante la infancia. Muchas veces nos preguntamos, híjole, ¿cómo le hago para que mi hijo sea más inteligente? Yo quiero que mi hijo sea inteligente, ¿cómo lo estimulo? ¿Qué le hago? ¿Qué le doy? Y bueno, realmente este tema de la polémica siempre ha sido, pues, como objeto de mucha polémica. Y porque por una parte se considera como algo genético, algo, un don, ¿no? Con el que ya naces. Por otra parte, bueno, es esta capacidad innata, ¿no? Que nos va a permitir desarrollar diferentes capacidades, desarrollar diferentes habilidades y poder en un futuro actuar de una manera racional y efectiva, ¿no? Productiva. Entonces, en un sentido muy general, la inteligencia vamos a entenderla como un factor global que influirá en todos los ámbitos de la vida de la persona en cuestión. Entonces, se diría que a mayor grado de inteligencia, mejor se van a desempeñar en diferentes áreas, ¿no? Entonces, esta postura nos lleva a concluir que el factor general o esta inteligencia está determinada genéticamente y que por lo mismo es estática, ¿no? Nacemos con cierto grado de inteligencia y entonces este no se mueve. Hay otra postura, sin embargo, que nos indica que vamos a tener dos factores, el factor G por una parte y el factor S, entendiendo el factor G como el que nos va a indicar el nivel de inteligencia en general que tiene una persona y el factor S que se va a relacionar con estas personas que tienen una habilidad verbal muy amplia, pero que no necesariamente es equiparable con sus habilidades matemáticas. Estos dos factores tienen una forma de ser analizados estadísticamente que fue creada por Thornton. Entonces, vamos a identificar en esta manera estadística 7 factores que se combinan para confirmar el nivel de inteligencia que tiene una persona, para conformar, vaya, la inteligencia general de alguien. Y estos 7 son memoria, raciocinio, número, velocidad de percepción, espacio, comprensión verbal y facilidad de expresión. Estos 7 van a tener un menor o nivel grado cada uno de ellos y entonces vamos a poder identificar por qué esta persona es mejor en determinadas actividades, mejor en su desempeño, quiero decir, que en otras actividades que, por ejemplo, ¿no? Hablando de memoria, raciocinio y número, tal vez, esta persona puede ser muy hábil en tareas que indican pensamiento aritmético, por ejemplo. Pero si hablamos, por ejemplo, de velocidad de percepción, de espacio o de facilidad de expresión, tal vez se le facilite muchísimo más actividades como de encontrar las diferencias, de decirte cómo se ve una figura o cómo se vería una figura viéndola desde espaldas, si te están mostrando un dibujo, etc. Después de que Thornton creó este tipo de análisis, vino Guilford con su modelo tridimensional de la inteligencia. Bajo su lógica, estas tres dimensiones se iban a relacionar, dando como resultado el desempeño de una persona en determinada área. O también saber cómo piensa sobre determinado aspecto a través de tareas muy específicas que van a evaluar, por ejemplo, la fluidez del pensamiento o por otra parte la creatividad de la persona. Ahora bien, la inteligencia puede entenderse como una función neurológica. Entonces, como tal, una estimulación sensorial proveniente del exterior podría ayudar a establecer o no conexiones cerebrales, de acuerdo a su complejidad, para formar una idea o, en su defecto, una secuencia. La inteligencia, por otra parte, es considerada una función neurológica y como tal, bueno, entenderíamos que los estímulos que vienen del exterior, esta estimulación sensorial, puede ayudar a establecer conexiones o a que no se establezcan conexiones cerebrales, ¿no? Que, bueno, si son más o menos complejas, pues también van a formar una idea o una secuencia más o menos compleja dentro del cerebro de la persona en cuestión.
De aquí es de donde sale la idea de que entre más o mejores experiencias tenga la persona durante su primera infancia, mayor será su inteligencia o, bueno, su desempeño al menos en las pruebas de inteligencia. Y bueno, de aquí vamos entendiendo también que la inteligencia se va a conformar o será el resultado de todo el conjunto de experiencias, de capacidades que nosotros podamos haber aprendido cuando fuimos muy pequeños y que obviamente van a estar obedeciendo al contexto cultural en que se desarrolle la persona. Una persona de clase alta, media o baja, debemos decirlo así, no tendrá las mismas experiencias que otra, ¿no? De manera que a lo mejor yo soy una persona que nació en clase alta y tal vez soy muy hábil con cuestiones verbales, de negociación, cosas de este estilo, pero a lo mejor no soy tan buena en las cosas manuales, a diferencia de alguien que tal vez nació en clase baja y es muy hábil con el trabajo con las manos, ¿no? De la motricidad fina tal vez, porque las experiencias a las que estuvo expuesto, valga la redundancia, son diferentes y estas fueron estimulando que se desarrollaran, bueno, en el ejemplo, las habilidades verbales o las habilidades motrices. Ahora, el contexto nos ofrece experiencias por sí mismo, pero también tiene algo de cierto el hecho del factor emocional, ¿no? El factor emocional o social que nos va a llevar a adquirir o a no adquirir estas experiencias, estas capacidades y por lo tanto la inteligencia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una situación, tal vez cuando yo aprendí a andar en bicicleta, ¿no? Que fue algo muy agradable, que fue algo muy gratificante para mí, lo ligo a una emoción positiva y por lo tanto lo aprendo y lo recuerdo. En cambio, si cuando yo aprendí a nadar tuve experiencias muy traumáticas, pues ya no quiero saber nada del agua y entonces esta es una habilidad que no aprendí, que asocio con una emoción negativa y que por lo tanto no recuerdo y no practico. Lo mismo sucede con el factor social, ¿no? Si algo yo lo aprendí sola, a lo mejor me es más fácil realizarlo por mí misma que realizarlo en grupo o por el contrario, ¿no? Si a mí siempre se me facilitó el pedir ayuda, el trabajo colaborativo, cuando yo crezca y sea un adulto, también voy a tener este tipo de habilidades, ¿no? De conversar, de colaborar, etc. Y esto del factor emocional y social está también ligado al juego. Cuando un niño juega, no es solo un cliché decir que también está aprendiendo, sino que realmente está aprendiendo algo. No sé, tal vez cuando aprende a caminar y se cae y mamá lo levanta, el niño está aprendiendo que tiene una red de apoyo, que cuando tenga dificultades le va pues a apoyar. O tal vez cuando yo hago una torre de cubos y se me caen y me enojo y los tiro, estoy aprendiendo que mi movimiento con la mano tiene un efecto sobre los objetos o estoy aprendiendo a perseverar en lograr construir mi torre. Todos estos ejemplos que estoy dando son los que van a ayudar a conformar lo que llamamos inteligencia, que es la destreza o la habilidad para realizar con una eficiencia determinada muchas acciones. Aquí salta la duda de cuándo mi hijo es lo suficientemente inteligente, vamos a decirlo así, o cuándo tiene las suficientes habilidades para ingresar a la escuela. ¿Cuándo puedo yo saber si algo le falta? ¿O cómo le hago para que esté al parejo de los otros niños? Porque los otros ya leen, porque los otros ya se saben amarrar las agujetas, porque ya van al baño solos, y un largo etcétera. Lo primero aquí será entender que cada uno de nuestros niños es una persona y como individuo tendrá características diferentes. Cada uno de nosotros, como adultos, tenemos una serie de características que nos constituyen como individuos. Algo que a mí no me gusta, que a lo mejor a ti te encanta, y viceversa. Lo mismo ocurre con los pequeños. Sí, cada uno tiene su ritmo, esto es totalmente cierto, pero si bien es cierto también que podemos identificar algunos periodos en los que la mayoría de los niños se ubican o empiezan a desarrollar determinadas habilidades, aunque esto por supuesto, y repito, no es una regla. Quiero hacer un paréntesis aquí para hacerte saber que si tú necesitas una evaluación psicopedagógica para tu hijo, para el ingreso a alguna escuela o un cambio de escuela, etcétera, con muchísimo gusto la podemos realizar. Te dejo mis redes sociales para que me puedas escribir un mensaje y nos pongamos de acuerdo al respecto. Y bueno, estábamos hablando sobre
los periodos en los que más o menos podemos identificar qué es lo que los niños que están en la edad de nuestro hijo más o menos pueden mostrar o podemos esperar que hagan a esa edad, ¿no? Uno de los principales autores con respecto a esto fue Jean Piaget. Él estudió ampliamente a muchísimos niños precisamente para determinar cómo era el desarrollo intelectual de los infantes en diferentes etapas, ¿no? Él empezó a darse cuenta que los niños de ciertas edades mostraban comportamientos muy parecidos, verbalizaciones muy parecidas, maneras de solucionar un problema muy parecidas entre sí, a pesar de que a lo mejor los niños no se conocían, ¿no? O que este niño que yo estudié en 2020 va a tener los mismos comportamientos que el niño que tenía el doble de su edad cuando sea 2010, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se van cumpliendo estos periodos en los que se espera que la madurez intelectual del niño crezca y por lo tanto sean más diestros para realizar las actividades. Las etapas del desarrollo intelectual son las siguientes. La etapa de inteligencia sensoriomotriz, que sucede antes del desarrollo del lenguaje y bueno, del pensamiento tal como lo conocemos. Es decir, en esta etapa, cuando los niños son muy chiquitos, que todavía no hablan, todo el mundo lo conocen a través de sus sensaciones, es decir, de lo sensorial, y de lo motriz, es decir, de su movimiento, ¿no? Ellos es cuando aprenden a lo mejor a gatear, cuando aprenden a rodar en la cama, porque se dan cuenta que ellos tienen esta capacidad de moverse y de transportarse al lugar que ellos deseen. Después de esto vamos a tener la etapa de la inteligencia intuitiva, que irá de los 2 a los 7 años, que es cuando decimos que viene la edad de la razón, entre los 6 y los 7 años. Posteriormente tendremos la etapa de operaciones intelectuales ya concretas, que irá de los 7 a los 12 años, insisto, ya inaugurada la llamada edad de la razón. Y después, la etapa de las operaciones intelectuales abstractas, que iniciará en el periodo o preadolescente o adolescente. Es decir, esta parte de la abstracción de cosas que no puedo decirte, mira, es que esto es rojo, son difíciles de entender, de asimilar, por lo tanto, se aprenden muchísimo después, ¿no? Conceptos como los valores, la justicia, la amistad, los números, el álgebra, por ejemplo, son pensamientos muy abstractos, es algo que no tengo yo palpable, ¿no? Una ecuación no te puedo decir, mira, aquí está la ecuación. Entonces, este tipo de pensamientos corresponden a la etapa de operaciones intelectuales abstractas. Entonces, esta organización de Piaget, de las 4 etapas intelectuales, nos va a permitir en pensamiento intuitivo, cuando los niños son muy pequeños, pensamiento concreto y pensamiento formal, es decir, ya abstracto, ¿no? Entonces, cuando los niños son muy pequeños, es común y absolutamente normal que su tipo de pensamiento sea mágico, ¿no? Ah, es que se lo llevó la bruja, es que, bueno, el ratón de los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Artificialista tal vez, es decir, que ellos creen que pueden fabricar la realidad, y animista, ¿no? Como decir que sus muñecos se mueven, que sus perros les hablan, etcétera. Y esto a veces suele compararse con el razonamiento de un hombre, bueno, de una persona inculta, ¿no? Que obviamente, desde luego, no es lo más correcto, pero es una manera de entenderlo. Porque cuando los pequeños están en este tipo de pensamiento mágico, artificialista, animista, suelen volcarse hacia sus propias cosas, ¿no? La vida del pensamiento, es decir, de no, mira, es que la realidad es así, es asado, pues no les llama mucho la atención, les resulta indiferente y pues también como no encaja con su punto de vista individual, pues mejor lo desechan, porque precisamente sus intereses tienen que ser eh, muy realistas, es decir, muy palpables, que lo puedan ver allí, lo que uno les está diciendo, y también pues se limitan mucho a la imitación, ¿no? A decir, mira, es que salta así, y que uno pueda saltar y mostrarles cómo queremos que lo hagan, ellos lo pueden hacer. En cambio, por ejemplo, conceptos más abstractos, como mencionábamos, como pueden ser los valores, decir, mira, es que lealtad es esto. Le podemos dar un ejemplo, pero obviamente le va a costar más trabajo entenderlo hasta que lo vaya experimentando poco a poco. Con esto terminamos el primer episodio del desarrollo infantil. Espero que haya sido de utilidad.
Recuerda que cualquier duda estoy a la disposición en los comentarios, en mis redes sociales y pues nos vemos en la próxima vez. Gracias.